Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos muy agradecidos de poder estar esta tarde aquí, de poder estar por fin sin restricciones de aforo. Y me gustaría comentarles para empezar este culto una anécdota que me pasó esta semana. Estaba el viernes escuchando las noticias, todos sabemos lo que está pasando en el mundo actualmente. Veía las noticias y hablaban de la guerra de Ucrania y uno de los contertulios decía que había hablado con un profesor de teología en la universidad en la que él daba clases. Y el profesor de teología, me imagino que teología católica, le citó una frase, una cita de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es uno de los padres de la iglesia. Vivió en el año 300 o 400 después de Cristo y fue un escritor muy prolífico, escribió cosas muy buenas y era un hombre muy sabio. Y decía Agustín de Hipona que a veces la maldad y la oscuridad tienen que aparecer en el mundo para que luego, después, la luz y la verdad aparezcan y la hagan desaparecer. Y nosotros los cristianos sabemos que todo lo que está pasando tiene un motivo, tiene un propósito. Y se me vino a la cabeza muchos pasajes, pero sobre todo se me vino el texto de Apocalipsis 21, es el último libro de la Biblia. En los versículos 3 al 5 dice algo que creo que es muy oportuno y muy pertinente para el momento que estamos viviendo. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 21, del 3 al 5. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán jamás. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. El que está sentado en el trono es nuestro Señor Jesús. Él volverá. Tenemos la seguridad de que Él volverá y hará todas las cosas nuevas. Y este testimonio es digno de confianza y verdadero. Vamos a orar para poner este tiempo y este culto en las manos del Señor. Sí, Padre, gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque nos colmas de bendiciones, Señor, a pesar de todos nuestros problemas, de todas nuestras preocupaciones, de todas las cosas malas que hay alrededor nuestro, nos proteges, nos bendices. A veces nos haces pasar por situaciones que no comprendemos, que no entendemos, pero todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, Señor. No nos queda otra que aferrarnos a ti, Señor, aferrarnos a ti porque eres digno de confianza, porque eres fiel, Señor, siempre fiel. Nunca nos abandonas, nunca nos dejas, Señor, siempre estás con nosotros. Te necesitamos cada día de nuestra vida, Señor. Y en este domingo venimos a tu presencia para escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, quita toda distracción de ellas, Señor. Haznos escuchar tu palabra por medio de las oraciones de los hermanos, por medio de las alabanzas, por medio de la predicación de nuestro pastor, por medio de todos los elementos que van a tener lugar en esta tarde aquí, en este templo, Señor. Que tu palabra nos hable, nos quebrante si hace falta, nos redarguya si lo necesitamos. Y Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, porque tu voluntad siempre es más perfecta que el mejor de nuestros sueños, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a hacer la lectura que se encuentra en Juan 6, 34-35, antes de dar paso a la alabanza. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Con este texto que nos introduce también a la predicación que luego va a tener nuestro pastor Pedro Ángel, le doy paso al grupo de alabanza para que nos ministren en este día. Buenas tardes a todos y sean bienvenidos. Yo estoy muy contenta de que ya hoy podía estar el aforo completo al 100% y quiero comenzar las alabanzas con la lectura del último salmo, del Salmo 150. No lo voy a leer completo, pero sí que voy a leer el primero y el último versículo. Y dice así, Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en su majestuoso cielo. Que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya. Y le damos gracias a Dios porque podemos alabarlo libremente
y bueno, que cada uno lo haga como sienta mejor, si quiere estar sentado, de pie, que se sienta libre de hacerlo. Y le damos gracias a Dios que nuestras vidas no dependen de nosotros, sino de la misericordia de Dios. Y esta canción que vamos a cantar a continuación trata acerca de eso y también acerca de la alabanza, que nuestras vidas y nuestra alabanza no se trata de nosotros mismos, sino de escuchar la voz de Dios y la decisión que tiene Dios para nuestras vidas. Porque Josué lo estaba diciendo en la oración también, que ni el mejor de nuestros sueños es como la voluntad de Dios.
gloria a Dios por lo que hemos cantado, por esa eterna luz que, como dije antes, se impone a toda oscuridad y a toda maldad y alumbra en medio de los peores momentos. Vamos a seguir dando gloria a esa eterna luz que es nuestro Señor Jesús. Vamos a tener la lectura del pasaje del que nos va a predicar hoy nuestro pastor Pedro Ángel. Se encuentra en Juan 6, 41 al 51. Evangelio de Juan, capítulo 6, del 41 al 51. Y dice así: Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Vamos a orar para pedirle a nuestro Señor Jesús que esté con nuestro pastor Pedro en la predicación y que el Señor prepare nuestros corazones. Sí, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres el pan de vida, eres el pan del cielo, gracias porque nos alimentas cada día con tu palabra, con tu presencia en nuestros corazones, cuando sentimos que estás a nuestro lado, nos sentimos protegidos, nos sentimos aliviados, y gracias sobre todo por ese sacrificio tan hermoso que hiciste en la cruz del Calvario. Te pido que en esta tarde estés con Pedro en cada una de las palabras que diga, Señor, que habla tú por medio de él, que seas tú el que hable directamente por medio de su boca y tu palabra atraviese nuestros corazones y nos des a cada uno el mensaje que necesitamos escuchar en esta tarde, Señor. Te pedimos que nos bendigas y que aprendamos y que nos enriquezcamos con la palabra que va a ser predicada. En el nombre del Señor Jesús. Jesús, el pan de vida. El capítulo 6 íntegramente describe también ese milagro que Jesús realizó con los 5 panes y los 2 peces y alimentó con ese poco una multitud de más de 10.000 personas. Se habla de 5.000 varones, pero se calcula que habían mujeres, niños y se reunirían más de 10.000 personas. Un milagro enorme. A causa de ese milagro, Jesús despide a la gente y los discípulos los envía por atravesar el mar de Galilea. Se monta una tormenta y ellos temen por su vida. Jesús camina sobre el agua, pero la gente que se había quedado ahí en esa orilla no se habían ido. Jesús los despidió, pero ellos no querían irse. No voy a pensar más. Los cultos hay que despedir, que salgan. Ojalá tuviésemos esa propia atracción del Señor, que desearíamos permanecer aquí, como dice el salmista: un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. No es que esto sea el atrio del templo, pero sí estamos aquí en comunión y en la presencia de Dios. Pues bien, esa gente no quiso irse, sino seguían a Jesús y buscaron dónde Jesús había ido a parar. Y cuando le encuentran, entonces se produce esta escena. Le quieren coronar como rey del pan, porque les había provisto de comida y eso es lo que querían. Es lo que desean todo el mundo. Queremos gobernantes que nos provean de lo que necesitamos y nos lo arreglen. Bueno, los gobernantes de este país hoy estuvieron aquí en La Palma consultando. Los presidentes de las comunidades y el Consejo de Ministros estuvieron ayer también aquí presentes, y los reyes estuvieron aquí, o están aquí, no sé, no creo que se hayan ido todavía, pero
Ellos no proveen de lo que nuestra vida realmente necesita. Y de eso quisiera hoy hablar, de lo que realmente necesitamos. Y es interesante que en esta historia que acabamos de leer, en este acontecimiento, hace Jesús mención de otro acontecimiento que sucedió cuando Israel había salido de Egipto y habían murmurado, porque en este capítulo se murmura mucho y aquel entonces también murmuraron. No ha cambiado mucho la historia y también nosotros murmuramos porque las cosas no se hacen como se tienen que hacer o como pensamos que se tendrían que hacer y así murmuramos. Y eso, desde luego, no le gusta a Dios. Pero miren lo que dice aquí en Números, capítulo 11, los versículos 4 y siguientes. La gente extranjera que se había mezclado con ellos, con el pueblo de Israel, se dejó llevar por las ansias de comida. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, pues decían, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y aquí se describe lo que era el maná. Dios había provisto de comida para este pueblo que había sido siempre, pues se quejaban. Estaban en Egipto, se quejaban. Salieron de Egipto, se quejaron. Estaban en el desierto, se quejaban. Estaban delante de la tierra prometida, se quejaban. 40 años de repetir curso. Y Dios proveyó de agua y de comida, pero se quejaron. No querían siempre lo mismo. No querían siempre lo mismo. Pues es interesante que precisamente aquí los judíos reclaman a Jesús eso precisamente. Nuestro padre Moisés nos dio maná del cielo. ¿Qué nos das tú? Jesús es el pan del cielo. Jesús es el pan descendido del cielo. La respuesta de los líderes de la sinagoga a la asombrosa afirmación que Jesús realiza se encuentra en el versículo 41. Los judíos murmuraban porque Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos se acordaban, por supuesto que se acordaban del maná. El maná que descendió del cielo, que en realidad no descendió del cielo, sino que Dios hizo brotar por la madrugada con el rocío, hizo crecer el maná en el suelo, no caía como copos de nieve. Ahora Jesús sí descendió desde lo alto. Pero ellos, claro, están murmurando de que Él decía acerca de sí ser el maná espiritual y ellos no lo entendían. Cuando Jesús dice judíos, o cuando Juan escribe aquí los judíos murmuraban, se refiere a los líderes judíos, porque tanto Jesús como Juan eran del pueblo de los judíos. Los líderes judíos, por lo tanto, eran hostiles hacia Jesús, simplemente acechaban que dijera o hiciera algo a lo que ellos pudiesen pues criticar o juzgarle. Y eso es lo que están haciendo. Están murmurando porque han descubierto que Jesús dice ser el pan que desciende del cielo y ellos lo vinculan con el maná que su pueblo en el tiempo del desierto pues se quejaban de estar comiendo todo el día el maná del cielo. Y ahora quieren recibirlo. Ahora quieren recibirlo. No somos como niños, también nosotros, que cuando no tenemos lo que Dios quiere darnos y nos portamos como niños y repataleamos, y cuando nos lo dan nos quejamos de que nos ha dado. Como indica el versículo 42, no tienen idea acerca de la encarnación que ya Isaías profetizó en el capítulo, bueno, eso viene después, pero Isaías ya profetizó que vendría, y Juan en la introducción del Evangelio lo dice también con mucha claridad, el verbo era al principio, y ese verbo se hizo carne. Pero claro, los judíos no querían entenderlo. Algunos sí, algunos entendían. Cuando Nicodemo esa noche, en el capítulo 3, va a Jesús
y le relata y le dice, casi como un portavoz de unos cuantos fariseos, que dice, sabemos que eres un maestro enviado de Dios, del cielo. Porque nadie habla, nadie hace las cosas y dice las cosas que tú haces y dices a no ser que Dios esté con él. Es decir, había evidencias y algunos sí percibían de cierta manera que Jesús venía del Padre, del cielo. Y así, ellos dicen y murmuran entre sí, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo dice él ahora que ha bajado del cielo? Casi con un tono burlón como también algunos pues nos pueden hablar en este tiempo en el que vivimos, en este lugar en el que vivimos, por creer en Jesucristo, por tomar en serio la palabra de Dios, por tomar en serio también los valores que nos transmite su palabra, y se burlan de nosotros que todavía, como mira, estos, los evangélicos o los cristianos, estos, cómo se atreven a decir y a hacer estas cosas. Los líderes vieron a Jesús como el hijo de un carpintero, que lo era, pero rechazaron escuchar con el corazón, a pesar de que él había hecho y dicho cosas que respaldaban su mensaje. Muchas personas rechazan a Jesús porque no pueden creer que es el Hijo de Dios, que es el Creador, que es ese verbo que se describe en esta introducción del Evangelio de Juan y en muchas otras, lo que Jesús dice acerca de sí mismo. Y en realidad, bien, no es que rechacen a Jesús, porque toda la gente dice, admiran a Jesús por su forma de vivir y el ejemplo que dio y la transformación de la sociedad que ha provocado a lo largo de los milenios. No rechazan a Jesús, no es lo que rechazan es la exigencia que está intrínseca, que está implícita en el mensaje de Jesús. Si Jesús llama a sus discípulos, niégate a ti mismo, presta la otra mejilla si te dan, haz esto, camina otra milla más, niégate a ti mismo, a no ser que te niegues y que estés dispuesto a morir, no puedes ser mi discípulo. El pan que vino del cielo, Jesús es el pan que vino del cielo. Y quizá porque eso implica pues mucha más autoridad, porque no es un político que ha sido elegido por mayoría, sino Él vino, el creador del universo, vino a este mundo para que le conociéramos y para que pudiéramos tener ese pan que necesitamos sin ser conscientes de que lo necesitamos. En el versículo 43 Jesús responde y les dice, dejen de murmurar. Esta palabra viene en este pequeño pasaje 2 veces. Ellos murmuraban y Jesús les dice, dejen de murmurar. Esa no es la manera de aprender la verdad que yo quiero transmitirles. Jesús es la verdad. Y Él les está atrayendo para que ellos digan, no, para en vez de murmurar y lleguen a sus propias conclusiones equivocadas, por supuesto, que ellos se acerquen a Jesús. Miren, eso es lo que caracterizaba un discípulo. Cuando Jesús hablaba en parábolas y decía, ellos no entienden, no pueden entenderlos, por eso estoy hablando en parábolas, pero vosotros, dirigiéndose a sus discípulos, a vosotros os es dado entender. Sin embargo, no lo habían comprendido. Ahora sí, lo que hacen, porque no han comprendido, se acercan a Jesús y les dicen, Señor, no nos diferenciamos de estos. No hemos entendido lo que quisiste decir. Pero esa pregunta les hace discípulos. Porque pregunta a Jesús, eso te convierte en un alumno y tú escuchas la enseñanza del maestro. Eso es lo que ellos no hacían, ellos murmuraban. Los discípulos se dirigían a Jesús, Señor, no lo comprendemos. Y eso es lo que quisiera que también en esta tarde, en este mensaje, captásemos como creyentes, como discípulos de Jesús, que no estemos
sacando nuestras conclusiones y pensamientos, sino que acudamos a Jesús y le preguntemos. Él es el pan del cielo que ha venido para que nosotros le conociéramos y tuviésemos acceso al Padre. El segundo punto que quisiera exponer es atraído a Jesús. Los versículos 44 al 46 son este pasaje. En el versículo 44 Jesús repite la enseñanza del versículo 37. Ya dije que en el capítulo 6 habla acerca del pan. Jesús es el pan de vida. Y aquí dice que Él es el pan vivo, el pan vivo. Y Él aquí dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y yo lo resucitaré en el último día. Algunos podrían pensar, y sobre todo los judíos en aquel entonces, a los que Él está dirigiendo estas palabras, ¿qué quiere decir este? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Jesús les está anticipando que a no ser que Dios el Padre les esté hablando, esté atrayendo hacia Jesús, ellos están haciendo lo que están haciendo, y es murmurar. Jesús declara que nadie puede venir si el Padre no le atrae. La iniciativa divina es una de las grandes doctrinas del Evangelio. Dios siempre da el primer paso. Dios siempre da el primer paso. Él creó el universo. Él creó al ser humano. Él buscó al ser humano. Dios da el primer paso. Jesús dio el primer paso para acercarnos. A los hombres, a las personas, a los humanos nos gusta sentirnos independientes, autosuficientes. Pensamos que podemos venir a Jesús de propia voluntad cuando nos parece, cuando queremos y en las circunstancias que queremos. Hubo gente en los tiempos de Jesús que se acercaron con esta mentalidad a Jesús. Le dijeron, Señor, yo voy a seguirte, pero hoy no, mañana. O no en estas circunstancias, no a este precio, no con este coste. ¿Cuántos vinieron a Jesús y veían en Jesús, pues eso, el que les proveía de pan? Pero nada más. Te quiero, Señor, para que me des alimento. Pero la presencia de Dios en nuestras vidas quiere tener otros efectos, no solamente el satisfacer nuestra hambre. Dios es el que toma la iniciativa, no el hombre es el que juega el papel más determinado en la salvación. Pensamos que sí, yo me decidí por seguir a Jesús, es cierto, pero antes de eso Dios ha preparado nuestro corazón, ha hecho que su Espíritu Santo nos convenza del pecado, nos lleve al arrepentimiento y nos haga ver la necesidad de salvación. Muchos no se dejan socorrer hasta que es muy tarde. De eso se han contado muchísimas historias. Pero el ser humano, el hombre natural, la mujer natural, no tienen conocimiento de su condición pecadora. No son conscientes de necesitar salvación. Es Dios quien nos empuja a entender nuestra situación desesperante y necesitada de un Salvador. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos insta. Y es entonces cuando nos lleva a ese punto de determinación o de decisión, cuando nos conduce a esa situación y nos tenemos que decidir. Pero todo lo demás, lo previo, lo hizo Dios para que pudiéramos estar ahí. Él nos insta y entonces podemos tomar una decisión si queremos ser salvados o permanecer en la incredulidad. Nadie puede poner su fe en Jesús sin la obra personalizada, individualizada del Padre. Jesús lo dice acerca de sus discípulos y podríamos decir Jesús llamó a Pedro, llamó a Juan, a Jacobo, a Santiago, a Leví,
A Natanael, a Felipe, los llamó individualizadamente de sus trabajos, de sus quehaceres, de su ocio. Pero antes el Padre había preparado su corazón, porque ellos esperaban en el Mesías. Ellos eran gente que esperaban. Muchos de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Ya habían tenido una sensibilidad, una preparación que Dios había provocado a través de ese mensajero, esa voz en el desierto. Y Dios puede usarte a ti como voz en el desierto de muchas vidas, o puede ser que tú estés escuchando en este momento la voz que te arrima, que te acerca, que te atrae al Padre, a Jesús. Un cristiano hablaba una vez con un amigo suyo que no era creyente, y este cristiano le dijo cómo agradeció y cómo se sintió cuando Dios le quitó la carga del pecado cuando se convirtió a Jesús. Y el amigo le dijo que no era creyente y dijo, no siento peso alguno, no tengo pecado, no siento carga alguna, no tengo de qué ser librado. Entonces el cristiano le dijo, yo puedo decirte por qué no sientes nada. Un muerto no se da cuenta si algo le pesa o no. Un muerto le puedes poner 2 toneladas de carga, no se va a dar cuenta. Así muchos espiritualmente muertos en pecado no sienten carga de culpa alguna. Nadie va a arrepentirse si no tiene nada de qué arrepentirse. Muchas veces en las situaciones cotidianas nos encontramos de que, bueno, yo no soy consciente de haberte molestado, pero si te he molestado en algo, te pido disculpas. Bueno, en realidad eso no es una disculpa porque no tiene conciencia de que haya hecho algo malo. Y eso es también lo que tenemos que reconocer. Hay muchas personas que dicen, yo a Dios no le he hecho nada. No le debo nada a Dios. Dicen muchos. Pues le debemos la vida. A no ser por su creación, no estaríamos aquí. No tendríamos ni conciencia, ni alma. Y Dios nos ha dado todo eso. Pero en las circunstancias en las que se encuentra el ser humano, el pecado que está como una carga, como un muerto encima de nosotros y que somos incapaces de quitárnoslo de encima, porque además no somos conscientes de que llevamos un muerto encima. Dios quiere quitárnoslo y nos va a hacer ver que hay un pecado, que hay el pecado original que impide que veamos, que sintamos, que discernamos el pecado en nuestra vida y lo que nos hace estar muertos. Eso es lo que Dios hace, Él nos atrae. En Oseas, el profeta Oseas habla al pueblo que es infiel y Dios le dice a través del profeta, yo te atraeré con lazos de amor. Dios quiere atraernos hacia sí mismo. Quiere llevarnos al desierto, y eso diríamos también, ¿por qué al desierto? ¿Por qué no a una oasis donde está todo bien y servidos? Es que en el desierto estamos en lo básico, en lo esencial, no nos fijamos en lo que sobra. Dios quiere que estemos Él y nosotros a solas, y ahí es donde nos quiere atraer, y ahí nos daremos cuenta también de nuestra condición en la que nos encontramos sin Él, sin ese pan que quiere atraernos para darnos de comer esa comida, ese manjar delicioso y eterno. Es posible que hayamos testificado, si eres creyente y has testificado a personas cercanas, gentes que amas, personas cercanas, familia, amigos, y están como este hombre, este amigo que no era consciente de la carga que estaba llevando. No hemos de desesperarnos y perder la esperanza de orar por ellos, para que Dios, no somos nosotros podemos ayudar y explicar y todo eso, pero el que tiene que cambiar la conciencia de estas personas es Dios. Pidamos a Dios que les haga ver su situación desesperante, porque Dios les ama mucho más que nosotros podemos amarlos. Pidamos a Dios
por ocasiones de hablarles, pero no solamente las palabras. Muchas veces las palabras, la abundancia de palabras, no es la que convence a las personas, les cansa y endurece su corazón. Gestos de amor, palabras de amor, por eso, lazos de amor. Dios nos atrae con lazos de amor a ese lugar a solas con Él para que nos descubramos a nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y quiere usarte a ti también para que las personas en nuestro entorno vean y descubran que lo que les hace falta realmente no son soluciones materiales, sino es el pan del cielo, el pan que es Jesús. En el versículo 45 da el resultado de lo que les sucede a aquellas personas que Dios salva. Dice así, ahora sí, voy a citar Isaías 54:13. Está escrito, porque eso es lo que dice Jesús en el versículo 45, está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Esto es la cita de Isaías 54. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Dios nos atrae hacia Jesús. El Padre nos acerca a Jesús. Dios ha anunciado un nuevo pacto. Un nuevo pacto. El antiguo pacto de los profetas Isaías y Jeremías, porque, por cierto, en los tiempos de Jesús eran los profetas de moda, por así decirlo. Igual que pasamos muchas veces por épocas, también la iglesia cristiana, en el último, voy a decir, siglo, ha pasado por una época en la que era muy importante el fin del mundo. Salíamos de la Segunda Guerra Mundial y todos estaban todavía muy sensibilizados y se escribió mucha literatura, se publicó mucha literatura acerca del apocalipsis, del fin del mundo, de la segunda venida. Sí, en los años 70 se olvidó un poco esto y vino una época del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Después vino otra época del crecimiento de iglesia y el crecimiento personal y el desarrollo personal, descubrir tus dones y todo eso. Son épocas que van pasando, pues en los tiempos de Jesús, los profetas preferidos eran Isaías y hablaban tan explícitamente del Mesías que es de extrañar que no se dieron cuenta. Podemos tener tantas explicaciones, tantas predicaciones y pasar por alto de qué está hablando Jesús. Eso le pasó a esta gente, a estos judíos que tuvieron el encuentro, ese privilegio, esa bendición de encontrarse con Jesús personalmente y no quisieron ver, porque podían haberlo visto. El ejemplo lo he mencionado antes, Nicodemo vino en delegación de otros fariseos, sabemos que eres un maestro enviado por Dios. Han llegado a una conclusión, han llegado a conocer y secretamente se convirtió en un discípulo de Jesús, Nicodemo y también José de Arimatea. Pero hay personas que no quieren, a pesar de que se les presente todo con tanta explicación y con tantos argumentos, no quieren creer. Así que los del antiguo pacto, los judíos contemporáneos de Jesús, aunque leían los profetas Isaías y Jeremías, no se dejaron convencer o atraer, acercar a Jesús. Juan el Bautista contribuyó a acercar a las personas a Jesús. Él indicó, el que viene después de mí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista, así lo dijo. Y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos le siguieron a Jesús. Pero hay quienes no, porque hubo muchos fariseos, escribas, levitas que iban a Juan el Bautista y querían dejarse bautizar por él, pero era la moda. No había una convicción de arrepentimiento. No eran conscientes de su pecado, de su rebeldía contra Dios. Dios había anunciado un nuevo pacto. En Jeremías 31 también anuncian el nuevo pacto, un nuevo pueblo mesiánico. Estas personas del nuevo pacto son aquellas que tienen el Espíritu Santo y que pueden ser enseñadas por Dios. Dios nos enseña a través
de su palabra, de la Biblia, también a través de nuestras experiencias con Él, los pensamientos que trae el Espíritu Santo y también nuestros vínculos con otros cristianos a través de la Iglesia. Por eso la pregunta principal es si tú estás dispuesto a que Dios te enseñe. Que Dios te enseñe primeramente tu condición verdadera, espiritualmente hablando, delante de Él. Descubrir que eres un pecador y admitirlo. Estás en buena compañía. Pablo, el misionero, aquel que había sido transformado por Dios, en su escrito, en su carta escribe y dice y clama: pobre de mí, lo bueno que quiero hacer no lo hago, mas lo malo que quiero evitar, eso hago. Dios, ten misericordia de mí. Estás en buena compañía si te sientes pecador. Pero la cuestión no es sentirse pecador, sino saber, ser consciente de que lo eres. Pero esa carga Jesús la llevó en la cruz. No tienes que llevarla tú mismo. Dios, el Padre, a través de su Espíritu, te atrae hacia Jesús para que descargues tu culpa sobre Él, porque para eso Jesús vino a este mundo y murió en la cruz. Ese es el nuevo pacto. ¿Estás dispuesto a que Dios te enseñe? Jesús no vino solo para buscar y salvar a los perdidos. Él también vino para que los salvos pudieran ser enseñados por Dios. Porque no se trata simplemente de convertidos, sigan, arrepiéntanse, sino ahora hemos de seguir dando pasos, hemos de crecer, hemos de entender y comprender y actuar según lo que Dios nos enseña. Jesús dice que un conocimiento de Dios solo es posible mediante una relación viva con Dios. Lo hemos predicado ya en varias ocasiones. Aquí en la carta de Juan se hace mención de ello. No podemos presumir de conocer a Dios si no estamos en contacto con Él. Podemos saber cosas acerca de Dios porque podemos leer muchísima literatura, leer hasta la Biblia y pensar que sabemos cosas de Dios. Pero conocer a Dios es otra cosa. Conocer a Dios es vivir con Él. Y a eso es a lo que Dios nos quiere atraer, a una estrechísima, íntima comunión entre Él y nosotros. Jesús dice aquí en este versículo, en Juan 1:18, bueno, escribe Juan en el Evangelio: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Jesús habla de estas palabras, de conocer al Padre, los discípulos, los apóstoles le preguntan: muéstranos al Padre, y Jesús les dice: tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me conocéis. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Espíritu Santo. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Termino con el tercer punto. El pan vivo. No es un pan cualquiera. Es el pan vivo. Por tercera vez en este debate que Jesús pues aguanta. Es uno de las conversaciones más extensas que se describen en el capítulo 6 que tiene con los críticos de su época. Y Jesús usa estas palabras destacadas del versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí Jesús reafirma, el que cree en Él, en Jesús, tiene vida eterna. Esta declaración vincula exactamente creer, la fe, con la vida eterna. Ahora, no es una fe en Jesús superficial. Bueno, sí, Jesús dijo o hizo, sino esto tiene que ver con el participio. La construcción particular de esta frase, de esta sentencia, utilizada aquí para describir al creyente, es un participio. Es algo que permanece, algo continuo.
indica que la vida de la persona se caracteriza en creer en Jesús. Es una acción dinámica aquí. Y esta palabra en griego, hay varias palabras, preposiciones que dicen en. En puede ser dentro de, pero puede ser también encima de. Entonces la cuestión es, ¿dónde estás tú? Dentro, ¿crees dentro de Jesús? ¿Dónde es tu ubicación de esa fe? Porque muchos estamos como ana, la preposición ana en griego que significa al lado de, o al otro lado, o por debajo de, o cuál es la ubicación de esa fe. Aquí dice en Jesús, dentro de Jesús o encima de, sería otra de las preposiciones que podríamos relacionar aquí. Y Juan hace hincapié, o Jesús en este diálogo con los fariseos y con los escribas, hay que creer en Jesús. No estamos suponiendo que algo exista o que Jesús hubiera vivido, porque esa fe, incluso la fe con la que decimos, así empezamos nuestra vida espiritual, que aceptamos por fe lo que Jesús hizo en la cruz y creemos que Él murió por nuestros pecados. Eso es un primer paso, pero Jesús nos conduce a un paso más, y es vivir en Él. Vivir en Él. Pablo lo escribe también a los Gálatas cuando habla acerca de la vida espiritual, de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es una doctrina o tener unos libros acerca de la vida espiritual, sino es vivir en el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, Jesús, nos rodea. Eso hay que entenderlo. Muchos somos discípulos de Jesús, y me incluyo, que corremos detrás de Jesús, Él va por delante. Muchas veces incluso nosotros vamos por delante y Señor, ven y bendíceme lo que he hecho o lo que he mal hecho. Creer en Jesús, en Jesús, estar y vivir en esa vida dentro de Él, rodeado de Él. Creer es tomarle a Dios por su palabra. Para creer correctamente, primero has de admitir que eres pecador. Eso es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos convence del pecado. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro pecado? Porque es difícil. Nosotros no podemos enmendarlo, podemos borrar, podemos comprar, podemos arreglar situaciones que hemos estropeado. Pero aquí no se trata de un arreglo. Aquí se trata del perdón. Dios pagó en Cristo Jesús el precio que debíamos, y era la muerte. Nada más y nada menos. No somos capaces de pagar con nuestra vida, por nuestra vida, porque nuestra vida no vale para pagar esa deuda. La tuvo que pagar uno que no tenía culpa, y es Jesús. Pagó. Él sin pecado se hizo pecado por nosotros. Así que debemos de admitir que somos pecadores y que no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. El siguiente paso es apartarte del pecado. Porque muchos nos conformamos con eso de decir, sí, yo reconozco, soy débil, la carne es débil y peco, sí, eso me atrae, esto lo dejo, lo tengo difícil de dejar, este vicio o esta condición en la que vivo. Apártate del pecado, porque al final y al cabo, la palabra arrepentimiento significa un giro de 180 grados, pero no pararse en donde estás, sino ir, moverse nuevamente al punto de inicio. Apártate del pecado y entrégate, el tercer paso, entrégate completamente, sin reservas a Cristo para tu salvación. Por eso yo pregunto ahora, dicho esto, ¿estás creyendo en Jesús o has creído a Jesús? Estás creyendo en Jesús. En el versículo 48 dice,
Jesús profundiza con precisión esta declaración y explica el significado en estos versículos. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí, y no está incitando al canibalismo, sino el que está, y lo que celebramos también cuando participamos en los símbolos de la cena del Señor, no es que estemos comiendo el cuerpo de Jesús, es un símbolo con el cual nos identificamos como los que hicieron que Jesús tuviera que ir a la cruz y entregar su cuerpo. Eso es lo que conmemoramos cuando celebramos la cena del Señor. Y esto es lo que aquí también Jesús insta. Yo soy el pan de vida y tienes que comer de mi carne, de mi muerte. Tienes que autoinculparte y decir y admitir, sí, yo soy aquel que hizo que Jesús fuese crucificado, no los romanos, no los judíos. Yo, mi pecado, hizo necesario que Jesús muriera en la cruz. Y al comer de ese pan, me autoinculpo y anuncio que Jesús murió por mí. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. En el versículo 35, Jesús habla de la provisión de las necesidades básicas del hombre, el hambre y la sed. El maná que Dios proveyó a su pueblo era para proveerles de alimento en su caminar en el desierto. Comieron de ese maná del cielo que los judíos dicen, pero los que comieron, cuando llegó su hora, murieron. Jesús está diciendo, el que come de mí no morirá. Es otra calidad, otra condición de pan que Jesús está refiriéndose. El maná para ellos era un alimento físico, pero la palabra, el verbo de Dios, es para nosotros un alimento, el alimento espiritual. Y ese alimento lo necesitamos diariamente. Jesús es el pan mucho más esencial, no es el pan nuestro de cada día por el cual podemos pedir y estar contentos de que lo tenemos, porque hay gente que no lo tiene. Jesús se brinda a sí mismo como el pan de vida eterna. Él se ofrece a aquellos que quieren escuchar la voz del Padre y se dejan acercar a Jesús, porque ahí sí que tenemos algo que ver, porque Dios puede atraerte hacia sí y tú puedes estar así a la defensiva y oponerte. Yo soy el pan vivo. En el 51 Jesús lo dice ya con esta descripción, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. También el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Jesús aquí lo dice, mi crucifixión, mi muerte va a ser el alimento de vida para todos los que quieran acercarse. El pan no hace significado si lo compramos para adorno. Lo que pasa con nuestro pan, si no lo comemos, se pone duro. Y después lo único que sirve es para martillear, sacar unos clavos. El pan es para comer. El pan vivo, el pan de Jesús, es para que lo comamos. Jesús vino con ese propósito y murió con ese propósito para que creyéramos en Él y comiéramos de su cuerpo. Hubo un misionero que se llama de China, Jonathan Goforth, vivió entre 1859 y 1936. Él predicaba en el sur de China en una congregación y ahí había un hombre que después del mensaje se le acercó y le preguntó, te he oído hablar 3
noches del mensaje que compartes y siempre hablas de Jesucristo. ¿Por qué? El misionero respondió: Señor, antes de responder a su pregunta, permítame preguntarle yo, ¿qué cenó hoy? Dijo: arroz. ¿Qué comió ayer? Arroz. ¿Y qué esperas comer mañana? Arroz, por supuesto. Me da fuerzas. No podría estar sin él. El arroz es mi vida. El misionero respondió: lo que has dicho del arroz, Jesús es para nuestra alma. Él es el arroz, entre comillas, Él es el pan de vida para nuestra alma. Y la frase final en este versículo que hemos leído, también el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, introduce el concepto de la muerte sustitutoria, vicaria de Jesús por nosotros, el sacrificio de su cuerpo por los pecados del mundo. Jesús murió por todos. Dios quiere, escribe Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tú seas salvo, salva, y llegues a conocer a Dios. Dios quiere que comas de su pan, porque su pan es para vida eterna. ¿Te vas a conformar con el maná? Ese maná que sacia tu hambre corporal, física, momentánea. ¿O sientes hambre espiritual de vida eterna? El único alimento que va a saciar ese hambre es Jesús, el pan de vida, el pan vivo. Por eso te invito a que te dejes atraer, acércate a Jesús, acércate a Él, déjate convencer de tu condición ante Dios. Y no vayas con excusas. Dios te ama y quiere darte vida. Oremos. Señor Jesús, te suplico que en los corazones, en los oídos de los que han escuchado este mensaje, Señor, tu Espíritu cause convicción de su condición de pecado, su necesidad de salvación, su necesidad de alimento espiritual, su necesidad de ti. Señor, y que no busquen donde no hay, sino que busquen en ti. Tú eres el pan de vida. No hay otro pan que sacie el hambre de vida eterna como tú lo haces. Por eso, Señor, te ruego que tu obra se perfeccione en los oyentes. La fe viene por el oír. Señor, por eso te doy gracias. Que tu Espíritu obra y nosotros tenemos la oportunidad de simplemente decir: sí, Señor, creo en ti, Jesús. Quiero estar en ti, rodéame de todas partes. Amén. Muchas gracias. Le damos muchas gracias a Dios primeramente y a Pedro por la palabra que puso primero en su corazón y luego ha compartido con nosotros. Y les animo a todos, y a mí el primero, a, como dice Pedro, a no dejar que este pan de vida se ponga duro, que nos lo comamos cada día, que lo podamos comer cada día y poder disfrutarlo cada día. Y antes se me olvidó dar gracias y dar gloria a Dios por el grupo de alabanza que nos ministra cada domingo, porque hacen un trabajo excelente y un trabajo duro. Cada viernes por la tarde vienen aquí, ensayan. Cada domingo a las 5 vienen aquí y hacen la prueba de sonido. Y lo hacen para el Señor y lo hacen por amor a nosotros. Les voy a pedir ahora que se levanten y que juntos con este grupo de alabanza alabemos con la canción Mi Cristo, mi Rey.
Vamos terminando este culto, este tiempo con el Señor, y les tenemos que decir que, bueno, las medidas de seguridad, como siempre, están expuestas en la entrada del local. Como saben, entramos en una nueva etapa en la que no hay aforo de personas para los locales con las nuevas normativas. No estamos en una fase concreta, ya esa etapa ha pasado, pero seguimos guardando medidas de seguridad por el bien de todos nosotros, por cuidarnos unos a otros. Sigue siendo obligatoria la mascarilla en interiores y seguimos haciendo la higiene de manos en la entrada y, en la medida de lo posible, intentar mantener una distancia interpersonal, sobre todo entre sillas. Dicho esto, les animo encarecidamente a que vengan y nos reunamos presencialmente. Aprovechemos las oportunidades que nos da el Señor, porque no sabemos, si algo hemos aprendido en esta pandemia, en este tiempo, es que no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses. Aprovechemos que ahora podemos reunirnos, aprovechemos que ahora podemos vernos las caras, vernos cara a cara, o mascarilla a mascarilla. Algún día, si Dios quiere, dentro de poco, podremos vernos cara a cara, como antes. Disfrutemos de nuevo de la normalidad que teníamos antes y no la desaprovechemos. Entonces, vengan, no tengan miedo. Y no tengan miedo porque además nos vamos a cuidar. Vamos a seguir cuidándonos con las medidas de seguridad que hacemos. Y no hagan sacrificios de yo dejo mi sitio, yo dejo mi puesto para otro porque no hace falta, porque no hay aforo. Gracias, se los agradecemos, pero de verdad, anímense a venir porque no es lo mismo verlo por internet que verlo aquí. No es lo mismo que nos podamos ver y podamos compartir juntos. Dicho esto, me han pedido que dé un pequeño recordatorio. No hay aforo para lo que es el local, pero sí que Migdalia me pide que les recuerde a los padres y madres que si van a venir el domingo que viene con niños y niñas, por favor, por privado a Migdalia, díganselo y digan el número de niños que vienen con ustedes. Diga, hola, soy tal y vengo con tantos niños o tantas niñas. ¿Por qué? Porque no hay aforo, pero sí que los profesores y profesoras de la escuela dominical necesitan saber cuántos niños vienen para preparar la clase. Si hay que comprar materiales, si hay que preparar una actividad, necesitan saber el número de niños y niñas que van a tener en cada clase. Y también les animo a eso. Esa habitación que está ahí ahora llena de niños, hace poco estaba llena de un montón de otras cosas, de cajas, de bolsas. Hemos hecho una limpieza a fondo esta semana pasada y hemos podido limpiar esa habitación para poder llenarla de lo que debemos llenarla, que es de niños. Y estamos muy agradecidos al Señor por ello, que podamos llenarla de niños, que tengamos que enfrentarnos con el problema de buscar un local más grande porque no caben los niños. Que ese sea el gran problema de la iglesia, ¿vale? Si tienen niños, si tienen sobrinos, nietos, tráiganlos. Pero avisen a Migdalia para que les apunte. Seguimos con los anuncios de las actividades de esta semana. El martes y miércoles tenemos, como cada semana, el ropero solidario, de 9 a 1 de la tarde. También, si tienes la mañana libre, eres miembro de iglesia y quieres participar y quieres colaborar, habla con Migdalia, con Pedro, conmigo, o vente por aquí si eres miembro de iglesia y colabora, participa y ayuda, porque realmente hace falta. El jueves tenemos estudio bíblico aquí en Los Llanos a las 9 de la mañana, presencial y por Zoom, todavía para las personas que, porque están lejos o lo que sea, no pueden desplazarse. Y el viernes tenemos oración presencial a las 6 de la tarde. Ven a disfrutar de un momento hablando con el Señor. Ven a disfrutar de estar juntos, compartiendo y derramando nuestras necesidades, anhelos y deseos con el Señor. Y el domingo que viene, como siempre, hay culto, como cada domingo aquí en el templo de Los Llanos a las 6. El sábado a las 6:30 tenemos grupo de jóvenes y Dios mediante será en Santa Cruz. Este sábado pasado lo tuvimos aquí en Los Llanos y el sábado que viene lo haremos en Santa Cruz. Recordar también que al salir puedes depositar tu ofrenda, tanto en la cesta para el Euromillón, Euromisión, perdón, en el plato de colores para la Euromisión. Y estamos ofrendando a un orfanato en la India y a otro proyecto, perdón, ya después de la asamblea del 26, ya el proyecto de la India ha cesado, pero seguimos apoyando al proyecto en el norte de África. Y la ofrenda del domingo que viene va a ir destinada especialmente para los afectados por la situación en Ucrania.
También es importante que lo tengamos en cuenta. La ofrenda del domingo que viene va a ir destinada a Ucrania. ¿Les parece si terminemos una oración para despedir? Sí, Padre, gracias porque nos podemos reunir, Señor, en tu nombre. Gracias porque tenemos un Dios poderoso al que clamar, al que dar gloria, al que alabar, Señor. Gracias porque lo podemos hacer. Señor, perdónanos por tantas veces que no lo hacemos como deberíamos. Señor, perdónanos por tantas veces que decidimos vivir nuestra vida por nuestra cuenta y no te tenemos a ti en primer lugar, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú una y otra vez nos buscas, tú una y otra vez nos perdonas, tú una y otra vez quieres estar en comunión con nosotros. Queremos disfrutar de esa comunión, Señor, y queremos disfrutar de la comunión de los hermanos, Padre. Gracias por todas y cada una de las familias aquí representadas, Señor. Gracias por todas y cada una de las familias representadas que nos están viendo en YouTube, Señor. Cuida los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a amarnos cada vez más. Ayúdanos a estar cada vez más unidos, Señor. Ayúdanos a solucionar los problemas y ayúdanos a amarnos y a amarte y a amar al prójimo, Señor, como a nosotros mismos, Señor. Y que la iglesia sea un faro de luz en medio de tanta oscuridad, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si quieren, terminamos de pie con la bendición final que se encuentra en Josué 1:8. Y cuando termine, nos podemos ir y permanecemos todos sentados después de la bendición y salimos en orden, como siempre, cada uno con su mascarilla. La bendición se encuentra en Josué 1:8 y dice así, ¿leemos todos juntos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que el Señor les bendiga en esta semana.